Buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Pablo Mersi, soy secretario de Turismo de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, más comúnmente conocido como UPSA. Bueno, dentro de mi secretaría, que es la de Acción Social y Turismo, venimos trabajando desde hace muchos años con el tema del turismo sindical propiamente dicho, pero a partir de este lugar empezamos a ahondar un poco en lo que es la historia del turismo sindical en la República Argentina. Este turismo sindical de la República Argentina, o esta historia del turismo sindical en la República Argentina, nos llevó a armar en el año 2019 la rueda de turismo social y sindical. Y un poco hoy vamos a charlar sobre cómo arrancamos, cómo vemos el presente. Les voy a contar un poco bastante del pasado, y vamos a hablar un poco también del futuro que tiene el turismo social sindical en la Argentina en principio y el turismo social en general. Si vamos a definir el turismo social, tendríamos que ir un poco a los libros, ¿no? Y a veces las definiciones de lo que tiene que ver con el turismo son demasiado técnicas, y acá por ahí no se trata, ¿no? De mucho tecnicismo, pero vamos a lo que dice la Organización Internacional de Turismo Social, ISTO, que el turismo social se define como las conexiones y los fenómenos relacionados con la participación de las personas en los países de destino, así como de los turistas, de las capas desfavorecidas de la sociedad o de quienes no pueden participar en el turismo, vacaciones y sus ventajas por cualquier motivo. Este tipo de turismo busca facilitar las oportunidades de viajes en aquellos sectores que quedan excluidos de las alternativas comerciales, por no contar con los ingresos o las condiciones de salud adecuadas que exige el mercado y su lógica de maximización de ganancias. Y ahí me parece que empieza la verdadera clase. ¿Por qué? Porque lo que nosotros venimos trabajando o se viene trabajando como turismo social, y ya no solamente en el país, sino a nivel internacional, tiene que ver con este tema del derecho al turismo como un derecho social. Y acá nos metemos en lo que tiene que ver, o vamos un poquito a lo que tiene que ver con la historia, con nuestra historia. Una historia que en el turismo social en la Argentina arranca allá cuando empieza los primeros años, en el 1900, 1910, 1915, con unos primeros atisbos de turismo social que vienen del lado de la Acción Católica. La Acción Católica que tenía hacía lo que hoy nosotros conoceríamos como colonias de vacaciones. Bueno, la Acción Católica en la Argentina tenía ese tipo de colonias donde se juntaban, por supuesto, ¿no? Desde lo que era una cuestión que tiene que ver con la religión, pero sí se hacían campamentos donde se juntaban diferentes congregaciones que tenían que ver muchas veces justamente, ¿no? Con parroquias o con iglesias, con chicos que no tenían esta posibilidad de vacacionar. Recordemos que en los primeros años del siglo pasado, la gente, los que vacacionaban en este país fundamentalmente, eran la oligarquía, era la gente que tenía plata. Lo que es el turismo social como lo conocemos nosotros, tuvo que esperar muchos años para poder empezar a tener un atisbo de lo que nosotros hoy conocemos como turismo social propiamente dicho. Y ese atisbo, más allá de esto que estoy diciendo de los primeros años del 1900, arrancó allá por la década del 30, con un gobernador que hubo en la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Manuel Fresco,
que era conservador. Digo, no tenía nada que ver con estas cuestiones como nosotros podemos pensar hoy, de que viene de un lugar, de un partido popular y por eso hace que los trabajadores puedan empezar a tener sus espacios. Bueno, no fue así, fue un gobernador que de raíz o de base conservadora, que allá por la década del 30 cometió la osadía de empezar a tener lugares populares para lo que era el turismo en Mar del Plata. Mar del Plata, y empezamos ahí a ver, hay muchísimo material dando vuelta por la web, inclusive hay un montón de videos que tienen que ver con Mar del Plata, lo que era la meca del turismo en la República Argentina. Pero como les decía antes, un turismo que era solamente para una porción muy pequeña de la gente. Era para esta oligarquía que venía desde el 1890, desde el 1900, esta oligarquía que tenía una base que tenía que ver específicamente con lo agrícola, ganadero, más ganadero que agrícola, y que eran los que realmente manejaban absolutamente toda la economía de la República Argentina. Y esto abre un paréntesis, estamos hablando del 1900, estamos hablando del 1910, 1920, de hecho, cuando se hace el centenario en el año 1910, era prácticamente fue una fiesta que era más para afuera que para adentro, ¿no? Una fiesta que se hablaba del centenario del 1810 y resulta que en ese centenario los mayores invitados eran figuras que todavía creían en el colonialismo, igual que ahora, ¿no? Que tenemos eso. Y esto quería ver, y esto quería decir un poco. Si vamos a mirar lo que los grupos de poder en la República Argentina, y me desvío un poquitito, pero todo tiene que ver, los grupos de poder siguen siendo los mismos. Si uno agarra esos grupos de poder de este principio del siglo XX, son los mismos grupos de poder que en este siglo XXI todavía siguen pensando lo mismo, ¿no? De que el turismo debe ser solamente para un grupúsculo. Bueno, vuelvo atrás. Como les decía, Manuel Fresco hace en la ciudad de Mar del Plata, primero haciendo la Rambla, pero después haciendo que las clases más populares puedan tener acceso al mar. Lo que causa realmente un gran revuelo, un gran revuelo en las clases pudientes, ¿no? Porque bueno, venían los trabajadores o empezaban a venir algún sector de los trabajadores a coparles el lugar que siempre fue para ellos. Esto después queda más de manifiesto en el año 46, fundamentalmente, 45-46, con la llegada de Juan Domingo Perón al poder en la República Argentina. Algunos podrán decir que es a partir del año 1943, donde Juan Domingo Perón tiene a cargo la Secretaría de Trabajo, empieza a trabajar con la acción social y empieza a darle una preponderancia muy importante a los trabajadores. De acá y de esto sale el 17 de octubre de 1945, que hace poco se han cumplido 80 años, pero el germen del turismo social como lo conocemos hoy sale justamente de estos primeros primera parte de los años 40 y se ve masificado con el acceso de Juan Domingo Perón en el año 1946 al poder por el voto popular. Y acá nos tenemos que parar un poco y hacer un poco de historia. ¿Por qué? Porque el verdadero turismo social, sindical,
Muchos hablan de turismo social solo, pero yo me quiero detener un poquitito en esto de turismo social sindical, que es lo que nosotros dentro de la rueda, dentro de nuestro ámbito, hablamos y hacemos muchísimo hincapié. ¿Por qué? Porque en esa primer parte de la llegada de Perón al poder, Juan Domingo Perón hace, da un apoyo no solamente a lo que es el turismo social, como por ahí lo podemos conocer, que luego va a ser lo que tiene que ver con Chapadmalal y Embalse, sino que aparte le empiezan a dar ciertas prerrogativas a los sindicatos para que los sindicatos puedan tener sus propios hoteles sindicales. Sus propios hoteles que no eran solamente para el sindicato, sino que también era para los trabajadores en general. Y acá tenemos el nacimiento propiamente dicho. Podríamos decir que en el año 1946 se ven los primeros hoteles sindicales, el hotel de la Mutual de Correos, por ejemplo, en Huerta Grande, o los hoteles del Sindicato de Comercio. Y esto es lo que nosotros vemos como este génesis del turismo social en la Argentina. Para ver y para leer un poco o para encontrar de todo este comienzo del turismo social, social sindical o turismo popular, como se lo quiera llamar en la Argentina, y el acceso de los trabajadores a los sectores, a lo que antes les era vedado. También importantísimo saber que los argentinos recién pudieron tener las vacaciones pagas con la llegada de Juan Domingo Perón al poder. Digo, antes no había vacaciones pagas. Entonces, esto también sirvió para que los trabajadores pudieran tener acceso a unas vacaciones como se merecían, no unas vacaciones por ahí que era ir, no sé, al río o unas vacaciones cercanías, sino tener el acceso a lugares como Mar del Plata y lugares como Córdoba. Y digo estos dos lugares porque fueron los dos centros principales donde este turismo social se desarrolló en los primeros años de los 40. Y estos primeros años de los 40 y principios de los 50 nos llevaron a un crecimiento enorme por intermedio de lo que fue la Fundación Eva Perón. A partir del año 50, 51, 52, uno va a ver, y cuando abreva un poco en la historia, va a encontrar que esos fueron los años más importantes de surgimiento de hoteles sindicales. También, y ya directamente a lo que es el turismo social, la construcción de Chapadmalal y la construcción de Embalse. Allá por los años 50, les voy a dejar ahí algunas, si quieren ver, hay una escritora investigadora que se llama Elisa Pastoriza, que Elisa Pastoriza fue la primera quizás que trabajó sobre sobre este acceso de los trabajadores, y tiene dos libros que hablan específicamente de la llegada del turismo popular a Mar del Plata. La llegada de los trabajadores, la llegada del laburante a un lugar que era propio de la oligarquía. Y está muy bien expresado. Y por ahí, hoy que a nosotros nos parece ya que es algo que lo tenemos tan incorporado, el ir a Mar del Plata, esto de la perla del Atlántico, el lugar donde se hace turismo, el lugar por naturaleza que es de los trabajadores. Bueno, no siempre fue así. Entonces, para entender todo este cambio social y para entender este turismo social que nosotros venimos a plantear desde acá, está bueno poder entender cómo fue este desembarco. Y cómo fue este desembarco por parte del Estado. Hoy, en un momento que se habla tanto, se habla tanto de mala manera, ¿no? De que el Estado tiene que desaparecer la ayuda, tiene que desaparecer la solidaridad. Está bueno
volver a releer esa historia, volver a entender de por qué el Estado es parte fundamental del turismo social en la Argentina. Por qué el Estado es parte esencial de lo que es el acceso de los trabajadores a mejoras, ya no solamente salariales, sino mejoras en su manera de vida, mejoras en todo lo que tiene que ver en la realización como personas, porque en definitiva es eso. El turismo social acá arranca como práctica solidaria. ¿Por qué práctica solidaria? Bueno, porque la solidaridad entre los sindicatos, las mutuales, las cooperativas después, un tiempo después, pero eh, como acceso a un turismo que les estaba vedado. Y cuando hablamos de prácticas solidarias, hablamos de que los sindicatos que tenían hoteles empiezan a abrir sus puertas no solamente para sus propios afiliados, sino para afiliados a otros sindicatos. Entonces, se hace esta práctica solidaria, esta cuestión de que si un compañero, por ejemplo, de un sindicato más pequeño no tiene un hotel donde ir, bueno, el que tiene hotel le abre sus puertas para que pueda hacer sus vacaciones. Y esta me parece que es la piedra angular de lo que nosotros conocemos el turismo social como práctica solidaria. Cuando hablaba recién y cuando ponía la cuestión de las cooperativas y las mutuales, mucho más acá en el tiempo, pero también las cooperativas y las mutuales, primero las mutuales por ahí, después las cooperativas, también ingresan en este mundo de la hotelería, en este mundo de las agencias de viaje, en este mundo de lo que son los centros recreativos, con una explosión por ahí un poco más tardía, ya no en los 50, sino en los 60, porque esto no terminó, digo, más allá de que la expansión grande se da con el peronismo, se da con los planes quinquenales, digo, todo esto estaba colocado en los planes quinquenales, pero no terminó en el año 55 con el derrocamiento del general Perón y con esta cuestión de borrar absolutamente todo que tuvo los gobiernos que después vinieron después, que quisieron borrar todo lo que tenía olorcito a peronismo, olorcito a popular. Bueno, no, el turismo social como tal siguió estando con sus altibajos, pero siguió estando. Y sobre todo desde el lado de los sindicatos y las mutuales, se siguió haciendo y se siguió creciendo. Con picos de allá por fines de los 60, principios de los 70, otra vez hubo un reverdecimiento. Es muy claro, por ejemplo, lo que tiene que ver con fines de los 60, esta dicotomía, ¿no? De que en un gobierno donde se reprimía muchísimo a los obreros o se reprimía en la calle, por ejemplo, Augusto Bandor de la UOM consiguió hacer o consiguió desde la UOM o desde la CGT, desde el movimiento obrero organizado, consiguió que haya más hoteles sindicales o consiguió un reverdecimiento en esos años de los hoteles sindicales. Estas cuestiones que tiene la historia de la Argentina, ¿no? La historia de la Argentina que nunca ha sido lineal, nunca es lineal, siempre con altibajos y siempre con estas cuestiones de que por ahí en gobiernos que han sido netamente represores, por ahí tenés casos como estos. No fue el caso de los 70, ¿no? O sea, la última dictadura sí arrasó con todo y fue realmente muy difícil para los sindicatos. Después hubo que hacer una reconstrucción a partir del año 82 u 83. Después, por ahí viniendo más para acá, en los 90 volvió en esta ola privatizadora de Carlos Saúl Menem, que hizo a nivel general, también le tocó a los sindicatos y le tocó a los hoteles sindicales que muchos fueron tercializados.
eso ya es harina de otro costal y por ahí es para otra charla o podríamos hacer una clase directamente con lo que pasó en los 90 y cómo después de los 90 hubo una reorganización del turismo social como lo conocemos o como lo hemos visto hasta el día de hoy. Hago un paréntesis en esto para hablar un poco de lo que tiene que ver como turismo como bien común, que me parece que es el otro punto fundamental que tenemos que ver y que tenemos que charlar o que tienen que hablar entre ustedes, ¿no? Porque aquí en estas clases, charlas, para mí me gusta decir charlas y no clase, en estas charlas uno puede hablar de un montón de cosas que son de la historia, un montón de cosas que uno ha vivido, que uno ha experimentado, pero está bueno, y acá lo abro un poco a lo que es el grupo de estudio de esta diplomatura. Yo les diría como una cuestión de práctica, que hablen entre ustedes, que vayan viendo entre ustedes y que si bien le voy a dejar la pregunta, le vamos a dejar unas preguntas escritas, que usen disparadores. Yo creo que el primer disparador que tenemos que tener es esto. ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplo de turismo como bien común ustedes conocen en sus sectores, en sus lugares? El otro día estábamos charlando con algunos compañeros que están haciendo esta diplomatura, que bueno, eran de la ciudad de Córdoba, no de la ciudad de Córdoba, sino de la provincia de Córdoba, y que algunos tenían o venían de emprendimientos por ahí no turísticos, pero sí emprendimientos que tienen que ver con cooperativas, con mutuales, en definitiva, emprendimientos que tienen que ver con la economía social, con el desarrollo social. Bueno, háblenlo entre ustedes, entre compañeros, por ahí hay muchos que se conocen, muchos que no, pero charlen entre ustedes. Seguramente, como toda diplomatura, como todo caso que se hace, toda cuestión que tiene que ver con esto, tendrán un grupo de WhatsApp, tendrán un grupo donde se reunirán, aún en el mismo campus que va a estar abierto, pero yo les dejo este disparador para que lo vean entre ustedes. ¿Qué, eh, ¿Qué cosa tienen cerca que ustedes digan, esto es turismo como bien común y no es solamente como cuestión comercial? Y acá, digo, me meto en lo que tiene que ver con cooperativas, con mutuales, con sindicatos, que ustedes sepan y que ustedes puedan visibilizar con lo que, no solamente con esta clase, sino con todas las clases que van a tener. Me parece que lo principal es eso. Y también una cuestión que tiene que ver con decir, bueno, ¿qué cosas tenemos o cuál es la historia de nuestra Córdoba? Cuando hablo de nuestra Córdoba, hablo de su Córdoba, ¿no? De este lugar que es emblemático. Yo les puedo asegurar que, y acá van algunos datos, Córdoba como tal es, junto con Mar del Plata y la costa atlántica, fueron los tres focos fundamentales del turismo social en la Argentina. Y ya acá me corro del turismo netamente sindical. Si bien tiene, cuando uno va a lo que es el Valle de Calamuchita fundamentalmente, vos tenés la mayor cantidad de hoteles sindicales, pero también con los años tenés hoteles que tienen que ver con mutuales, tenés lugares de esparcimiento que tienen que ver con mutuales y con cooperativas. Y mucho más acá en el tiempo, por ahí, una nueva cuestión que yo diría que a partir de los 80 se empieza a ver, o de los 90, esto de los departamentos turísticos, las cabañas, que muchas veces salen de mutuales o de cooperativas también, que era impensado en los 90, perdón, en los 40, en los 50. Digo, era una cuestión de hotelería. Sí, uno hablaba de turismo social, tenía que ser una hotelería, tenía que ser un hotel, tenía que ser un centro recreativo, porque los centros recreativos también tenían espacios donde, o sea, un centro recreativo donde vos también tenés para hacer camping,
Eso también es turismo social. Eso también es turismo que se da desde los sindicatos, las mutuales o las cooperativas, pero en principio los sindicatos que tenían esos espacios también. Bueno, la gente hace turismo social también ahí. Los dormis, mucho más acá en el tiempo, lugares donde hay dormis. Bueno, eh, hay mucha gente, aún hoy, y digo, y con esta crisis, estas crisis que van siendo cíclicas en la República Argentina, hay gente que pasa sus vacaciones, que pasaba sus vacaciones y que hoy vuelven a pasar sus vacaciones por ahí en un centro recreativo, en un lugar que tiene camping o que tiene dormis. Y es la única posibilidad que tienen de hacer sus vacaciones, después de trabajar todo el año. Hoy es así, digo, y es así porque hoy está así el tema con la crisis económica y sobre todo con esta violencia que se tiene desde el gobierno contra los trabajadores en general. Entonces me parece que es volver un poco a esos momentos del turismo como bien común. Hoy, como ya, como en los 40, como en los 50, como en parte de los 70, tenemos que volver o vemos esto del turismo como bien común. Así que se los dejo como para que vayan viéndolo de esta cuestión que tienen cerca. Y por ahí, ¿por qué no? Descubrir que tienen algo, tienen algo cerca que ustedes no le daban mucha importancia y tienen un lugar para vacacionar o para juntarse con sus familias o tienen posibilidad, por ejemplo, no sé, digo, hay gente que es de una cooperativa, decir, bueno, encontramos un lugar más allá de reunirse en la cooperativa o en un espacio que tenga la cooperativa, si no lo tienen, buscar estos espacios. Trabajar entre nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de todos los actores de la economía popular, de la economía social de la República Argentina. Esto es sumamente importante y es algo que tenemos que volver a las fuentes. Esto que se hacía hace muchos años, y me voy a poner un poco autobiográfico, pero cuando uno habla a mí me pasa, digo, hablar con muchísimo ahínco esto, pero no porque lo haya leído en los libros, sino porque lo viví. Yo me crié de chico, íbamos a las colonias de vacaciones, en mi caso de Luz y Fuerza, donde vos compartías estaba el hijo de un gerente con el hijo de una persona que su trabajo era cavar pozos para poner un poste de luz. Y ahí, en ese lugar, éramos todos iguales, éramos todos lo mismo y nos criamos en ese ambiente. Y digo, cuando nos criamos es porque literalmente fue eso. O cuando uno iba a un hotel sindical a pasar sus vacaciones, se encontraba con que tenías hijos, uno, digo, porque siempre va haciendo amigos y todo, pero inclusive la gente grande, digo, ¿no? Se encontraban con personas que trabajaban, que estaban en el mismo sindicato, pero que trabajaban en lugares totalmente disímiles. Y por ahí vos te podías cruzar con una persona que trabajaba en Córdoba, en Salta, en Jujuy, pero que pertenecían al mismo sindicato, que hacían cosas totalmente diferentes, que tenían vidas diferentes. ¿Por qué? Por las idiosincrasias locales. Entonces, cada uno venía de una idiosincrasia diferente, de un lugar diferente, pero en ese momento, en ese lugar, cuando llegaba la hora del almuerzo, cuando llegaba la hora de la cena o el desayuno, con la marcha de Luz y Fuerza, que sonaba tanto al mediodía como a la noche, y eso te decía que abrían las puertas del restaurante, eran todos iguales. Y era muy fácil ver cuando terminaba tanto la cena como el almuerzo, estas sobremesas, donde todo el mundo se juntaba para charlar
y sobre todo se generaba un sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia tiene muchísimo que ver con nosotros. Digo, cuando hablo de nosotros hablo con los trabajadores. Este sentido de pertenencia que no solamente podemos tener en los sindicatos, sino que este sentido de pertenencia que podemos tener en una cooperativa, que podemos tener en una mutual, nos hace más fuertes, nos hace que en estos tiempos que corren, ese sentido de pertenencia nos va a defender contra todos los ataques que tenemos. Y voy un poco más allá. Este sentido de pertenencia de las economías populares, de la economía social, nos va a hacer que trabajando todos en conjunto y volviendo a retomar estos primeros pasos del turismo social en la Argentina, nos pueda primero compartir con compañeros que tienen por ahí los mismos problemas que tenemos nosotros, siendo de que venimos de lugares disímiles. Pero sobre todo, dentro de lo que es el juntarse, dentro de lo que te da el turismo, poder hacer grupos de trabajadores que nos vamos a encontrar que para todos el problema es el mismo. El problema es la falta de plata, el problema es que el asfixiarte económicamente, el que no quieren que tengas vacaciones, pero fundamentalmente el que no quieren que te juntes. Esta cuestión del individualismo, que no es nuevo, hoy está por ahí mucho más exacerbado, pero aquellas juntadas de compañeros, de trabajadores, tenían que ver con eso, tenían que ver con un modelo que luego iba a servir como punta de lanza para lo que era la resistencia de cuando venían los gobiernos que eran antisindicales, que eran antitrabajadores, pero fundamentalmente que eran que les molestaba que la gente se junte. Esto es lo que la economía solidaria y el turismo social eh, han reabierto esta cuestión y han reverdecido fundamentalmente la economía social del 2001 para acá y todo lo que tiene que ver con el turismo social desde hace 80 años. Esto me parece que es fundamental para entender un poco, entendiendo esta parte de la historia, para entender qué es lo que somos, ¿no? Qué es lo que qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace fuertes, sobre todo en estos momentos. Y no perder de vista que si estamos juntos somos más fuertes, tan fácil como eso. Esto es un poco, digo, y voy juntando, ¿no? No voy haciendo, no es una clase lineal, ya les digo, es más que nada una charla, juntando cosas de lo que fue el pasado con cosas del presente. Porque me parece que si no, nos vamos perdiendo en el camino esta cuestión que tiene que ver con, veamos nada más que lo que pasó en la historia, pero cómo esa historia, cómo ese derecho que tanto nos ha costado, ese derecho al ocio, ese derecho que tenemos todos a vacacionar, ese derecho que tenemos a juntarnos y a compartir con compañeros, cómo sigue siendo fundamental para transitar estos momentos que vienen. Y que, como les digo, son cíclicos en esta Argentina. Ya hemos pasado por estas cosas, no tan violentamente, pero hemos pasado por estas cosas. Y siempre, pero absolutamente siempre, lo que nos sacó adelante es la unión de los que pensamos medianamente parecidos y de los que tenemos una visión de cuestión social, o que lo social nos va a ir salvando. Por eso voy yendo y les voy diciendo qué es lo que pasó y qué es lo que pasa y cómo seguimos trabajando y cómo seguimos haciendo cosas, rescatando todas esas cuestiones que tienen que ver con el pasado y llevándolos a lo que es el presente. Salimos un poquito porque si no nos quedamos así, ¿en Argentina solo hay turismo social? No, claramente que no hay en Argentina solo. Hay turismo social en diferentes países, pero sobre todo en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, y acá por ahí también para ver
cuál es la diferencia, estas cuestiones de diferencias, este rol del Estado que nosotros tenemos tan fuerte en la República Argentina, pero cómo, por ejemplo, en Brasil, y con la misma cantidad de años que tenemos en la Argentina, hay un modelo de turismo social masivo y educativo como es el SESC para los brasileros, que tiene que ver con un modelo que después les voy a dejar cómo es una presentación que nos han mandado los compañeros del SESC de Brasil, que no es ni más ni menos que un modelo de turismo que se lanzó en el año 1946 en una dictadura, o en una cuasi dictadura, pero con un gobierno militar, y que fundamentalmente desde el comercio, desde lo que vendría a ser acá como la Cámara de Comercio, desde ahí, ¿cómo se hizo? Por intermedio del Estado, o sea, se hizo una ley donde todas las empresas comerciales dejaban el 1%, ponían el 1% para un fondo solidario para sus propios empleados, ¿no? Digo, que era el rubro más grande que había en todo Brasil, que aún lo sigue siendo. Cómo eso pasó durante todos los gobiernos y todos lo respetaron. Entonces, hoy el SESC tiene 32 centros vacacionales en todo Brasil, lugares donde se hace prácticamente, o sea, donde tenés una pensión completa, con bungalows, con hoteles y lugares donde aún hoy siguen haciendo turismo social de la misma manera que lo hacemos nosotros o que lo hacíamos nosotros. Desde el Estado, con Chapadmalal y con Embalse, ellos lo hacen desde un lugar que es de los privados, pero que aún hoy sigue siendo. Con el tiempo fueron abriéndolo, de hecho nosotros como Rueda de Turismo Social y Sindical estuvimos hace 6 meses en un congreso de la Organización Internacional de Turismo Social que se hizo en Florianópolis, en uno de los lugares del SESC, y donde, bueno, empezamos a trabajar la posibilidad de trabajar en conjunto para que vengan brasileros a la Argentina a vacacionar en lugares de las economías populares y solidarias, llámese sindicatos, mutuales o cooperativas, y para nosotros poder enviar grupos armados a estos lugares de Brasil. Es algo que estamos todavía, no es fácil de llevar a cabo porque hay un montón de cuestiones burocráticas que hay que verificar, pero estamos trabajando sobre eso. Bueno, yo les voy a dejar, en el campus va a quedar lo que tiene que ver con el SESC, que es importante. Después, en Uruguay se trabaja mucho sobre el tema de las cooperativas. Uruguay, cooperativas y mutuales, cooperativas y mutuales en el Uruguay son sumamente importantes. Y hoy hay un tema que tiene que ver con la Federación de Cooperativa de Viviendas en Uruguay, que trabaja el turismo social. Y acá entramos en otro ámbito y en otra cuestión que las mismas cooperativas, que acá sería una cooperativa de trabajo, pero que también hace turismo social desde esa cooperativa de viviendas puntualmente, que es la Federación de Cooperativas de Vivienda más grande que tiene el Uruguay, pero que viene trabajando con campings y con lugares de esparcimiento, que se dieron cuenta que esta era una manera también de entregarle algo más a sus asociados, y que se viene trabajando sobre todo en los últimos 10 años también en Uruguay. Y acá en la Argentina, puntualmente, la Rueda de Turismo Social y Sindical. Acá en la Argentina, la Rueda de Turismo Social y Sindical es una intersindical que se creó en el año 2019, o que estamos trabajando a partir del año 2019, que tiene su comienzo, por decirlo de una manera, en lo que era la Comisión de Turismo de CGT,
que se había armado allá por el año 2002, 2003, que luego tuvo unos vaivenes y que a partir del año 2019 nosotros recogimos el guante, recogimos el guante y armamos lo que es la rueda de turismo social y sindical. ¿Cuál es o cómo empezamos? Bueno, empezamos con una cuestión que tenía que ver con la mayoría de los sindicatos que están en la rueda de turismo social y sindical no tienen alojamiento propio, ¿no? O sea, en ese momento empezamos 18, 19 sindicatos, de los cuales solamente 5 teníamos alojamiento y los otros no. ¿Cuál es el principio? Volvemos al principio de lo que es esto y esta cuestión del turismo solidario. La solidaridad entre los compañeros, entre los que tenemos y los que no tienen. Esta solidaridad hacía que, o hace que, desde un principio fundamental, nosotros digamos, bueno, lo que tenemos lo compartimos entre todos. A veces se hace difícil en lo que son las épocas estivales, o de Semana Santa, o lo que se conoce como temporada alta, pero le fuimos buscando la vuelta. Y también lo hemos abierto a lo que es el turismo privado o los privados, haciendo convenios donde se les hace un descuento a los afiliados, digo, para ponerlo en números. Vamos a un lugar que son cabañas y que sale, no sé, publican en Booking que sale 100.000 pesos la noche en una cabaña para 4 personas. Bueno, lo que nosotros pedimos es que para la rueda de turismo social y sindical eso salga 90. Y esos 10.000 pesos van directamente a los afiliados. O sea, es un beneficio directo. Ese es el principio de funcionamiento. Con los años, con lo que fue las capacitaciones, llevamos 2 diplomaturas hechas, como esta que están haciendo ustedes. Nosotros ya llevamos 2 diplomaturas hechas para todo lo que es el turismo, para lo que son los secretarios de turismo o las personas que están en las áreas de turismo de los sindicatos. Y estos últimos años nos hemos abierto a trabajar con cooperativas y con mutuales, porque nos parece y creemos realmente en que es la manera de la manera que tenemos que trabajar, ¿no? De la manera que nosotros podemos darle cosas a los trabajadores, a los beneficiarios de las mutuales, de las cooperativas y de los sindicatos. Toma un poquito de agua que... Decíamos que la rueda de turismo social y sindical pasó de tener 18, 19 participantes en aquel 2019 a tener 84 como somos hoy. Esto nos ha llevado a un crecimiento, pero que bueno, puntualmente tiene que ver con el trabajo en sí, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos y llevamos a cabo. ¿Y cuál es la manera de llevarlo a cabo? Justamente todo lo que proponemos se puede ver en el campo, ¿no? Se puede ver en lo que es específicamente el trabajo del día a día. Este trabajo del día a día nos lleva a hoy tener no solamente la posibilidad de que todos los sindicatos que están en la rueda puedan tener acceso a un grupo de hoteles o de alojamientos, que solamente dentro de la rueda tenemos más de 10.000 plazas hoteleras, sino también esta cuestión de poder encontrarnos con otros actores del turismo social y solidario para poder ver y para buscar herramientas para trabajar en conjunto. ¿Y cómo viene este trabajo en conjunto? Y acá nos metemos de lleno en lo que es o lo que se conoce como las economías solidarias, ¿no? La economía social y solidaria. La economía social y solidaria, de que es un conjunto de experiencias, ¿no? que
que llevan a cabo su actividad en diversos ámbitos y sectores económicos. Esto lo estoy leyendo porque quiero poner qué es la economía solidaria, y la economía solidaria es esto, ¿no? Entre los principales aspectos que se distinguen podemos mencionar en primer lugar que colocan en el centro a las personas. Sus intereses, necesidades y motivaciones constituyen un aspecto central de estas experiencias. Y acá me voy a detener y ya no voy a leer más, y voy a hablar de estas economías solidarias, que tiene que ver puntualmente con estas diplomaturas, ¿no? O con esta diplomatura puntualmente. Y cómo este turismo social, sindical de base que tenemos nosotros, puede entrar en lo que es la economía social y solidaria. No solamente cómo puede entrar, sino cómo podemos hacer para trabajar mancomunadamente. Y este me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos. El volver a juntarnos, volver a dejar viejas rencillas de lado que no son nuestras, que por ahí a veces son históricas, esta cuestión entre cooperativas, sindicatos, mutuales, digo que son más cuestiones que vienen desde el fondo de la historia, y dejar de lado esas cuestiones y decir, señoras, señores, acá, como bien dice el Eternauta, nadie se salva solo, que no es una cuestión que haya salido del Eternauta, digo, ahora porque se puso de moda. Aquellos que hemos leído el Eternauta hace muchísimos años, es algo que ya estaba, digo, pero esta cuestión de trabajar en esta economía social y solidaria entre todos. En nuestro caso puntualmente, o en el caso que yo estoy hablando o que estoy charlando desde esta clase, tiene que ver con el volver a juntarnos, el volver a buscar cómo podemos hacer que en una economía totalmente golpeada, en trabajos totalmente golpeados, el trabajador, el cooperativista, el mutualista, pueda tener acceso a unas vacaciones dignas. Y esto me parece que es lo que nosotros tenemos que ver, y que a mí yo puntualmente me parece que es lo que tendrían o lo que tendríamos que sacar todos de esta diplomatura. Más allá de llevarnos las herramientas que nos van a dar la diplomatura, y lo digo con conocimiento de causa, lo digo como persona que ha hecho prácticamente 3 diplomaturas puntualmente que tienen que ver con esto, cómo esto te abre la cabeza y cómo esto nos tiene que servir para decir, bueno, tenemos a alguien que está cerca nuestro, hoy cerca geográficamente, o cerca es porque tenemos las herramientas digitales, que nos hacen muchas veces estar más cerca de lo que uno piensa. Y esto también va a estar en esta diplomatura. Cómo trabajar con estas herramientas digitales para poder seguir creciendo en conjunto. Yo les voy a un cuadrito que tiene que ver, que está muy bueno, que lo hizo en su momento la Subsecretaría de Turismo Social, de Turismo, bueno, era un choclo el nombre, pero que llevaba Inés Albergucci adelante. Digo, y me pareció muy, muy bueno un cuadrito donde ella, o donde se ponía en esta investigación que se había hecho, que la economía social y solidaria tiene 5 puntos principales. Las personas son el centro, los procesos son autogestivos, las estructuras son democráticas, la propiedad colectiva de los medios de producción son fundamentales, y está integrada por personas, por militantes. Cuando hablamos de militantes, y esto me parece que es para subrayar, ¿no? El militante no es solamente el militante político. En esta cuestión que nos quieren hacer creer que la militancia política está mal, esta cosa de casta, anticasta, una estupidez grande como una casa. El militante es la persona que cree en algo y trabaja por eso que cree, generalmente asociado al bien común de las personas.
Acá parece que con los últimos años esta cuestión de la militancia es una militancia, una cosa de fanatismo, una cosa de que tenemos que imponer las ideas por las buenas o por las malas, y eso con la militancia no tiene nada que ver. La militancia es otra cosa. La militancia es estar los que son cooperativistas, por ejemplo, los que tienen una cooperativa, no sé, una cooperativa de huerta, pongámosle, ¿no? Una cooperativa donde hay 6 7 huertas que trabajan en forma cooperativa y van y hacen bolsones de verduras y venden esos bolsones de verdura. La persona que va, vende ese bolsón de verdura, que toca la puerta de una casa o que toca la puerta de un comercio para ir a ofrecerle esa verdura que generalmente es orgánica, esa verdura que no la vas a conseguir en la verdulería, bueno, esa persona es un militante. El mutualista, el que va y le dice, che, estoy en una mutual, vos sabés que tenemos todos estos beneficios, ¿por qué no te sumás? Te vas a encontrar con gente que piensa muy parecido a vos, con personas que tenemos el mismo norte, que queremos llegar al mismo lugar. Esa persona es un militante. Y eso es lo que necesitamos. Esos son los militantes que necesitamos para poder hacer mejor estas cuestiones. Los militantes son lo que necesitamos para sacar este turismo social adelante. Yo soy un militante del turismo social. Soy un militante de la justicia social en la República Argentina. Creo en esto y trato de que por intermedio de estas charlas y de contar un poco la historia y de dónde venimos, la gente pueda entender un poco por qué es necesario militar. Es necesario militar las ideas, es necesario militar, insisto, en esto puntualmente, lo que nos atañe a nosotros, es necesario militar, seguir militando y no bajar los brazos en lo que tiene que ver con la defensa del turismo social y la defensa de la justicia social. Llámese cooperativa, llámese mutual, llámese sindicatos, la justicia social es la que nos une a todos, es la que nos da las herramientas para poder hacerle más fácil la vida a un compañero. Y acá ya me abro un poco de lo que es el turismo propiamente dicho, y lo llevo a lo que tiene que ver con la vida misma o lo que vamos llevando. Esto es un poco lo que yo les quería dejar. Van a tener unas preguntas para contestar y van a tener algunas cuestiones para ver y para terminar, digo, tenemos algunas personas que me parece que son fundamentales para entender un poco, o algunos autores que son fundamentales para entender un poco de qué se trata este turismo social. En la Argentina creo que, bueno, como les había dicho antes, con un poco más de una visión histórica, Elisa Pastoriza. Todo esto se los voy a dejar después ahí como bibliografía, como para que lo vayan viendo. Elisa Pastoriza, más acá en el tiempo, la persona que me parece que mejor entiende y mejor nos interpela y mejor nos pone en situación de lo que pasa con el turismo social, que es la investigadora Erika Schenkel, y para ver por ahí con una visión mucho más de turismo social, pero también de cómo es la vida de los trabajadores en el turismo, y con una visión muy crítica, otro investigador que es Ernest Cañada, de Albazud. También les voy a dejar por ahí como para que puedan ver todos estos autores. Un poco era traerles esta visión, espero que les sirva, espero que les guste, y bueno, quedamos en contacto. Yo por ahí voy a dejar mi mail para que cualquier consulta, cualquier duda, estamos acá. Y fundamentalmente, y para cerrar esto, recordemos que estas diplomaturas
no son solamente una enseñanza o un vertido de cuestiones que tenemos para que ustedes aprendan. Esto es mucho más. Este tipo de diplomaturas es mucho más. Este tipo de diplomaturas es fundamentalmente encontrarnos en un ámbito que es un ámbito académico, pero que también nos lleva a repensar el turismo, a repensar qué queremos para nosotros y para nuestros compañeros, hacia dónde vamos fundamentalmente, y que la economía social, solidaria, que la justicia social y que el turismo social son, más allá de que lo quieran dar por muerto, son parte fundamental de nuestras vidas. Y que lo tiene que seguir siendo así, porque si no estamos complicados, porque si no el individualismo nos va a pasar por encima y vamos a perder 80 años de rica historia que tenemos en este país. Muchísimas gracias, un abrazo grande y bueno, quedo a su disposición.